sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. En el Evangelio según San Juan capítulo 8 tengo una porción que quisiera que leyéramos en los versículos 1 al 11. Yo creo que es conocida la porción bíblica y que nos va a servir ahora para reflexionar con respecto a nuestra situación espiritual según el tiempo que estamos viviendo. Dice la Biblia: y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Muchas gracias, hermanos. Tomen su lugar, por favor. La última expresión del Señor Jesucristo en este pasaje es la que le va a dar nombre a este mensaje: no peques más. Así se llama la reflexión que quiero traerle para la gloria de Dios. No peques más. Alguien dijo por ahí que el virus más mortal que está enfrentando la humanidad no es un microbio, sino que es el pecado. El virus más mortal, más destructivo que la humanidad ha enfrentado, no solamente ahora, sino a través de todos los tiempos, es el pecado. Es un mal de naturaleza espiritual que consiste en errar al blanco, que consiste en transgredir la ley de Dios. Y de veras que ha sido el virus más destructivo en medio de la humanidad. Desde el principio, desde que Adán y Eva estuvieron en el Edén, esto se dio. ¿Recuerda? Entró el pecado, y a través del pecado la muerte, la máxima expresión de la destrucción. Luego ha habido momentos cumbres en la historia de los seres humanos donde el pecado ha colmado literalmente la paciencia de Dios. Como por ejemplo en el tiempo de la Torre de Babel, o más bien yendo un poquito más adelante para irme en orden con los eventos, en el tiempo de Noé, cuando dice la Escritura que el pecado alcanzó tales dimensiones en la humanidad que Dios llegó al grado de decidir erradicar a toda la humanidad sobre la faz de la tierra. Mató a todo ser viviente, exceptuando a 8 personas, como usted lo sabe: Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Luego viene la Torre de Babel, donde el ser humano intenta construir una torre para hacerse soberano, para encumbrarse como si fuera Dios. Y ahí hubo un juicio también divino donde Dios descendió y confundió todas las lenguas. Y entonces ahí nacieron todos los idiomas. Hubo una dispersión como juicio divino a causa del pecado. Luego tenemos a Sodoma y a Gomorra, que
fueron en la Escritura dos localidades que se distinguieron por su pecado extremo, al grado de que Dios también decidió destruirlas y las destruyó con fuego y azufre, dice la palabra de Dios. La carta a Judas dice que ellos fueron puestos como ejemplo para que toda la humanidad de todos los tiempos se dé cuenta de que el pecado es juzgado y que el pecado tiene consecuencias funestas por causa de la justicia divina. Finalmente la Escritura dice que en los tiempos en que nosotros estamos viviendo, porque estos son los últimos tiempos, también el pecado alcanzará dimensiones estratosféricas, de tal manera que el Señor Jesucristo declara en Mateo capítulo 24 que será semejante a los días de Noé. Y recuerde que en los días de Noé el pecado era tal que Dios erradicó a la humanidad de sobre la faz de la tierra. Estamos viviendo ahora en un tiempo de esta categoría, donde el pecado aumenta y está llegando también a niveles estratosféricos. La degradación de la sociedad cada vez es más evidente y más terrible. Por eso, este imperativo del Señor Jesucristo es muy oportuno que se ha discutido en esta mañana: no peques más. Es un llamado a la humanidad, como lo voy a estar reiterando, de parte de Dios. No peques más. Y voy a compartirles solamente 3 pensamientos con respecto a esta temática. El primero es que la expresión no peques más es una orden que pretende evitar las consecuencias del pecado. La orden se da por misericordia, se da por gracia, viene del Señor, porque pretende evitar las consecuencias del pecado. ¿Cuántos hemos entendido ya que el pecado tiene consecuencias, hermano? Terribles. Aunque lo hemos entendido, todos los que estamos aquí tenemos una lucha en contra del pecado. Por eso es sumamente oportuno hablar sobre esta temática. El pasaje que le acabo de leer nos dice que mientras Jesús enseñaba en el templo, llegó un grupo de escribas y fariseos, religiosos selectos de la religión judía del tiempo de Jesucristo, y llevaban consigo a una mujer que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio. Eso quiere decir que la dama fue sorprendida teniendo relaciones ilícitas con un hombre. Y desde luego que el hombre también estaba en adulterio, pero la Biblia dice que aquellos tomaron a la mujer y la llevaron a donde estaba el Señor Jesucristo, porque ellos tenían un propósito. Su propósito no era tanto que cayera la justicia sobre aquella mujer que infraccionó la ley de Dios, sino que ellos procuraban afectar al Señor Jesucristo, y les voy a decir de qué manera. La cuestión es que ellos llevaron a la mujer y la lanzaron ahí en medio del patio del templo, porque ahí se encontraba el Señor Jesucristo enseñando. Y cuando la tiran en medio, abordan al Señor Jesús y le dicen: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y la ley de Moisés dice que estas mujeres deben morir a pedradas. ¿Tú qué dices? Recogen, según ellos pretenden recoger la opinión del Señor Jesucristo. Sabemos que a ellos no les interesaba qué opinaba el Señor, sino que le estaban tendiendo una trampa, como seguramente usted lo sabe. Si el Señor Jesús decía: mátenla, entonces ellos lo acusarían de falta de misericordia y de falta de gracia, y lo descalificarían como el Mesías. Tú no eres el Mesías, porque una de las características del Mesías es que está lleno de gracia y lleno de misericordia. Ese sería el reclamo. Además de que lo arrimarían ante las autoridades romanas, acusándolo de darse prerrogativas que no le correspondían. En ese tiempo, solo la nación romana que estaba sobre Israel tenía la prerrogativa de sentenciar a muerte. Jesús no la tenía. Si lo hubiera hecho, tendría problemas. Pero si él hubiera dicho: no la maten, entonces su plan era acusar a Jesús ante las autoridades religiosas del pueblo judío, el concilio o el Sanedrín, para acusarlo de menospreciar la ley de Moisés y de esta manera también descalificarlo como el Mesías, porque todo el mundo sabía que el Mesías venía a cumplir la ley de Dios a pie juntillas, como mismo Jesús lo había dicho. Yo no he venido a abrogar la ley, dijo en una ocasión, sino que he venido a cumplirla. Así que ellos, si Jesús hubiera dicho no le hagan daño, por ese lado también lo afectarían. Ese era su plan. Pero afortunadamente el Señor Jesucristo, que es sabio, no pudieron sorprenderlo. Vamos a ver en un momento la respuesta grandiosa
que Él les dio, aunque ya la acabamos de leer. Aquí me quiero detener para decirle que no obstante el plan de estos hombres, que era dañar a Jesús, lo que ellos estaban diciendo era correcto. Ciertamente la ley de Moisés sentenciaba a los adúlteros a la muerte. Si usted lee Levítico capítulo 20, versículo 10, Deuteronomio capítulo 22, versículos 22 al 24, se va a dar cuenta que la ley de Moisés sí expresamente dictaba la sentencia de muerte para todos aquellos que fueran descubiertos cometiendo adulterio. Así que ellos tenían razón. Eso era lo que la ley de Moisés decía. Aquella mujer realmente estaba en apuros. Si aquellos hombres hubieran querido darle seguimiento, que no pudieron gracias a la respuesta del Señor Jesús, sin duda que aquella mujer hubiera terminado de manera trágica, perdiendo la vida y finalmente condenándose porque había sido sorprendida en pecado de adulterio. Pero alguien podrá decir, al leer la ley de Moisés en Levítico 20:10 y Deuteronomio 22 al 24, qué dura la ley de Moisés. Alguien podrá expresar, qué difícil estaba en el tiempo del Antiguo Testamento. Imagínate, caer en adulterio y que te maten a pedradas. Porque eso fue lo que le dijeron a Jesús. Dice la ley de Moisés que estas mujeres deben morir a pedradas. Imagínate, alguien podrá decir, qué dura la ley de Moisés. Pero le voy a decir, amado hermano, y usted debe de saberlo, porque ha leído las Escrituras, que la verdad es que aún en el Nuevo Testamento se enseña que la consecuencia del pecado, en cualquier forma que éste se manifieste, es la muerte. No es solamente cosa del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se reitera cada vez. Por ejemplo, Ezequiel, capítulo 18, allí el profeta dice que el alma que pecare, esa morirá. Ahí da la sentencia. Pero si vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la sentencia por el pecado es exactamente la misma. Por ejemplo, Romanos capítulo 6, versículo 23, que usted domina de memoria, dice que la paga del pecado es la muerte. Y Santiago capítulo 1, versículo 15 dice que el pecado, una vez que ha concebido, es decir, una vez que se ha llevado a cabo, da a luz la muerte. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, a través de todas las Sagradas Escrituras, se nos enseña que la consecuencia del pecado es la muerte. No es que fuera muy dura la ley de Moisés, es que la sentencia sigue siendo difícil, sigue siendo fuerte, sigue siendo dura. Por eso es que el imperativo, la orden, no peques más, es muy oportuno. Y estamos diciendo que pretende evitar las consecuencias del pecado, las cuales son funestas. Así que yo quiero decir con todo mi corazón, si hay alguien aquí en este lugar, o alguien que está escuchando a través de las redes sociales, que no ha querido entregarse a Cristo, porque desea continuar disfrutando los deleites del pecado. ¿A cuántas personas me he encontrado en la vida, en mi trabajo evangelístico, que han dicho, yo quiero disfrutar primero? Otras personas que dicen, lo que usted dice es verdad, pero el pecado está muy sabroso. Por eso es que le digo que si usted no ha querido entregarse a Cristo porque desea continuar disfrutando de los deleites del pecado, yo le reitero, con todo respeto y con todo mi corazón, que el pecado lo va a matar. El pecado lo va a separar eternamente de la presencia de Dios. El pecado lo va a condenar. Así que yo le rogaría encarecidamente y con todo mi corazón, abandone el pecado y corra hacia aquel que dijo en una ocasión, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Su nombre es Jesucristo. Denle un aplauso al nombre de Cristo. Su nombre es Cristo. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Abandone el pecado y corra al Señor Jesucristo. Yo le diría eso a quien no ha querido entregarse porque quiere disfrutar de los deleites del pecado, deleites entre comillas. Y usted que es cristiano, yo le ruego también que no permita que el pecado entre en su vida. No lo permita, porque un cristiano puede permitirlo, aunque tiene la facultad. Alabado sea Dios por la presencia del Espíritu que tiene en su vida. Tiene la facultad de no permitirlo. Por eso yo le digo con el corazón, no permita que el pecado entre en su vida, porque si entra,
luchará por quedarse ahí, en su alma. El pecado luchará, y si eso pasa, si se queda, el pecado destruirá su comunión con Dios, el pecado destruirá su gozo espiritual, el pecado destruirá su paz interior, y si es necesario el pecado, o si esto se prolonga, el pecado podrá destruir su seguridad de salvación. Dios no quiere eso. Dios quiere que permanezcamos en comunión con Él, que el gozo espiritual permanezca, que la paz no se vaya y que nuestra seguridad de salvación esté ahí. Por eso el llamado es: no peques más. Eso es muy importante. Ahora, si usted me permite avanzar, yo le daría un segundo pensamiento, y es este: no peques. La expresión "no peques" es una orden que debe ser aplicada universalmente. Es decir, esta no es una orden que aplica solamente a la mujer aquella pecadora adúltera, sino que debe aplicar a todos universalmente, todo el mundo. Cuando los escribas y fariseos preguntaron a Jesús su opinión sobre la situación de aquella mujer, parece ser que de momento él quería ignorarlos, no les quería responder. Por eso él se inclinó a tierra y estaba escribiendo, como diciendo: eso no me compete a mí. Si quieres saber qué va a pasar con esta mujer, ve allá con las autoridades conciliares de los judíos, o ve al tribunal romano, pero no vengan conmigo. Como que él pretende ignorarlos. ¿Qué escribía el Señor Jesucristo en tierra? Es difícil saberlo. Algunos dicen que podría estar escribiendo los pecados de los acusadores de aquella mujer, pero son meras especulaciones. Pudiera ser que no estuviera escribiendo nada en particular, sino simplemente, como le digo, manifestando indiferencia, como diciendo: no te quiero responder. Pero la Biblia dice que ante el silencio del Señor Jesucristo, aquellos siguieron insistiendo y preguntándole, hasta que Él levantó la cabeza para darles una respuesta que no esperaban y que resultó cortante para todos aquellos religiosos que se creían puros, que se daban baños de pureza. Por eso trajeron a aquella mujer y la aventaron ahí en medio. La respuesta que ellos no esperaban fue: cualquiera de ustedes que esté limpio de pecado. Esa fue la expresión clave: arroje sobre ella la primera piedra. Señor Jesucristo es grandioso en su sabiduría. Amén, hermanos. No pudieron prenderlo, la trampa no resultó, no dijo ni sí ni no, los confrontó con su propio pecado y les dijo: el que esté limpio, tome una piedra y láncesela primero. La Biblia dice que cuando Jesús dijo aquellas palabras, todos aquellos hombres empezaron a ser acusados por su conciencia, de tal manera que no pudieron resistir, y desde los más viejos hasta los más jóvenes empezaron a irse poco a poco. ¿Por qué los más viejos primero? Pues porque cuantos más años tenemos, más trayectoria tenemos en este mundo y más hemos pecado, ¿no es cierto? Entonces su conciencia los acusó, les hizo ver que no eran limpios, les hizo ver que no estaban puros, les hizo ver que también ellos tenían cosas que se les podía señalar, de tal manera que fueron convencidos por su conciencia y se fueron. Todos se fueron, dice la palabra de Dios. La conciencia es una voz, es una voz que Dios puso en el interior de todos nosotros, para señalarnos lo que está mal y también lo que está bien. Nosotros los cristianos tenemos dos voces que nos señalan aquí cuando estamos actuando mal, cuando estamos pecando, cuando nos estamos saliendo de los linderos. Una es la voz de la conciencia, la otra es la voz del glorioso Espíritu Santo. Si me permite detenerme un poquito en este asunto de la conciencia, le cuento que en una ocasión, para tratar de mirarlo, ¿verdad?, de qué se trata, aunque yo creo que usted entiende, se cuenta que en una ocasión un indio americano, un apache, allá en los tiempos donde la nación de Estados Unidos comenzaba, fue con un vecino blanco y le pidió tabaco. Usted sabe que los apaches eran muy adeptos al tabaco. Le pidió un poco de tabaco regalado. El vecino era muy generoso y salió con un bultote de tabaco y se lo regaló. El indio contento se fue a su casa y empezó a hacer cigarros. Entre paréntesis le digo que nosotros no congeniamos con esa práctica, ¿verdad? Lo menciono porque así lo menciona la historia. Pero nosotros no somos adeptos al tabaco, ¿queda claro? Muy bien.
Aquel empezaba a hacer los cigarrillos porque los fabricaban con el tabaco, y mientras hacía aquello vio que había $1/4 de dólar metido entre el bulto aquel. En aquel tiempo era más que ahora, valía más que ahora, desde luego. Y se dice que cuando vio aquel $1/4, lo primero que pensó es no devolverlo, quedarse con él, al fin y al cabo venía en ese bulto. Pero en la mañana siguiente fue con el hombre y le devolvió la moneda, el dinero. Cuando se lo devuelve, aquel hombre blanco le dice: ¿por qué vienes a devolvérmelo? Si bien te pudiste haber quedado con él, nadie te lo iba a reclamar. ¿Sabe qué le contestó el indio? Aquí adentro, dijo, en el pecho, hay hombre malo y hombre bueno, dijo el indio. El hombre malo me dijo: quédate con esa moneda. Al fin y al cabo venía juntamente con lo que te dieron. El hombre bueno me decía: no, esa moneda no es tuya, tienes que devolverla. El hombre malo replicaba: no, sí te puedes quedar con ella porque el hombre te lo dio. El hombre bueno decía: te dio el tabaco, pero no te dio el dinero. El hombre malo dijo: no importa, no lo devuelvas y ve, cómprate una bebida. Hombre bueno decía: no lo hagas. Me perturbé por aquel conflicto, dice, y me fui a dormir, pero no pude dormir porque toda la noche hombre bueno y hombre malo discutían, de tal manera que ahora ya vengo y te entrego el dinero y me siento mejor. El hombre malo de esa historia representa la concupiscencia, los bajos deseos, los malos deseos que todos tenemos, y el hombre bueno representa la conciencia. Fue esa voz de la conciencia la que habló fuertemente a aquellos hombres que acusaban a esta mujer pecadora, y la que hizo que aquellos se retiraran y se fueran. Así que, hermano, la palabra de Dios nos enseña que en el caso nuestro, como acabo de declarar, también hay una conciencia que nos puede en un momento dado acusar. El hecho de que la conciencia acusara a todos aquellos que acusaban a su vez a la mujer nos dice una verdad bíblica: que el pecado es universal, que todos somos responsables, que todos fallamos, que todos pecamos. Esa es una verdad bíblica. Romanos 3:23, otro texto que usted se sabe: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que dice la Sagrada Escritura. Por tanto, la orden de no pecar más también debe ser de carácter universal. Por eso le estoy diciendo que no peques más. Es una orden que debe ser aplicada universalmente. Ahora bien, amado, si el pecado es universal, eso quiere decir que los buenos cristianos, bueno, yo no sé si haya malos cristianos. Yo creo que eso no existe, ¿verdad? Es como hablar de un saco negro blanco. Los cristianos son buenos cristianos, pero vamos a utilizar la terminología. Lo que esto quiere decir, el hecho de que el pecado sea universal, quiere decir que los buenos cristianos, o sea, los cristianos verdaderos, también tienen inclinación a pecar. ¿Usted no? ¿Usted no? Todos tenemos inclinación a pecar, ¿no es cierto? Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13, no reine el pecado en vosotros, no reine el pecado en vuestro cuerpo. Es decir, tú tienes que evitar que el pecado venga a señorear otra vez en tu cuerpo, porque el Señor Jesús nos ha hecho libres del señorío, de la esclavitud del pecado. Tenemos que entender que eso no quiere decir que no toque a la puerta y que podamos acceder. Sí podemos acceder, pero no tiene que, porque el señorío del pecado ha sido roto por la sangre preciosa del Señor Jesús. Sin embargo, como los cristianos sí tienen facultad de pecar, Pablo dice, no reine el pecado entre vosotros. No consagren sus miembros, los miembros del cuerpo, como instrumentos, no los consagren al pecado como instrumentos de injusticia, consagren sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Quiere decir que debe haber una decisión, una determinación de utilizar esa gracia, ese poder que Dios nos ha dado y no permitir que el pecado se enseñoree de nosotros. Usted como hijo de Dios tiene el poder de no permitir el pecado en su vida. Usted debe decidir no rendirse al pecado. Este no tiene por qué ganar ventaja sobre nosotros. La orden no pequéis es universal y le aplica a usted también. Finalmente, le voy a decir que no peques
Es una orden que implica un llamado al arrepentimiento. Cuando aquellos hombres se fueron y la mujer se quedó sola, Jesús levantó su cabeza y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella contenta dijo: ninguno, Señor. Hasta cierto punto contenta, porque todavía faltaba lo que Jesús dijera. Tal vez un tanto retraída. Ninguno, Señor. Tal vez se quedó atenta esperando a ver qué decía él, el maestro, el rabí. Y entonces la respuesta gloriosa: ni yo te condeno, le dijo Jesús, vete y no peques más. Esta escena, hermano, nos muestra que el Señor, escuche, no quiere condenar a nadie. ¿No es una buena noticia? El Señor no quiere condenar a nadie. No estoy diciendo que no vaya a condenar a nadie, estoy diciendo que no quiere. Cuando Él vuelva, la Biblia dice que el Señor Jesucristo volverá en calidad de juez, se sentará en su trono y ciertamente juzgará y dará sentencia, a algunos absolutoria y a algunos condenatoria. Quiere decir que vendrá con la facultad de condenar ciertamente. Él es el único que tiene la facultad de condenar, y habrá gente condenada, sí, definitivamente. Pero una cosa es eso y otra cosa es que Él quiera. Él no quiere. Todos los que se están condenando y los que se van a condenar se condenarán porque resisten el llamado de Dios a no pecar, el llamado de Dios al arrepentimiento. Pero Él no quiere condenar a nadie. Por eso es que le dijo a aquella mujer: ni yo te condeno. El Mesías ha venido a derramar gracia, a derramar misericordia. Bendito sea su nombre para siempre. La Biblia lo dice bien claro. Por ejemplo, Ezequiel 33:11. El Señor dice: yo, Jehová, no quiero la muerte del impío, sino que quiero que se convierta. Oh Israel, le dice al pueblo: vuélvete, vuélvete, cambia tu conducta, arrepiéntate, porque has de morir. Dios no quiere la condenación de nadie. Juan 3:17 dice: porque el Hijo de Dios, porque Dios, dice, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él no quiere que haya condenación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el escritor sagrado dice: Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno se pierda, que ninguno se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que haya condenación, no quiere que haya perdición, quiere que haya salvación, pero para eso demanda que haya arrepentimiento. Cuando Cristo le dijo a la mujer: ni yo te condeno, inmediatamente agregó las palabras: vete y no peques más. No peques más. Es un llamado no a la absoluta perfección, porque eso no existe entre los seres humanos. No peques más. Es un llamado a tener el deseo y la voluntad de apartarse del pecado. Cuando Él le dice: no peques más, le está diciendo: apártate del camino que llevas. No sigas por el mismo rumbo. Acuérdense que arrepentimiento significa cambiar de rumbo. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, lo que estoy diciendo en este momento, hermano, no solo es oportuno para la sociedad sin Cristo, sino también para el pueblo de Dios. Escuche, porque estoy terminando. Yo estoy consciente de que en estos casi 6 meses de ausencia de esta comunión, de esta comunidad que bendice tanto, porque es el cuerpo de Cristo y Dios se mueve a través del cuerpo, en esta ausencia hay muchos cristianos que han descuidado su relación con Dios, su vida, y se han enredado en el pecado. No digo estas palabras para acusar a nadie. Mi objetivo no es acusar, mi objetivo es ayudar. Pero eso es lo que ha pasado en el caso de muchos. Han descuidado su vida y se han enredado en el pecado. Si a usted le ha sucedido, le hago el mismo llamado que Jesús le hizo a la mujer adúltera: no peques más. Tenemos la oportunidad de parar, alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos la oportunidad de hacer un lado aquellas prácticas en las que tal vez nos hemos enredado, porque hemos dejado que la frialdad espiritual penetre en nuestras vidas en este tiempo. Hay ahora la oportunidad, no peques más. Es el llamado del Señor Jesucristo también para sus hijos, también para sus amados. Apártate del mal. Termino diciéndole que en una ocasión un predicador acababa de invitar a sus oyentes a buscar a Dios, como ahora lo estoy haciendo yo, y un joven exclamó: usted, predicador, habla del peso del pecado, que el pecado es un peso. Yo no lo siento, dijo el muchacho. ¿Cuánto pesa, venga? 20 kilos, 100 kilos, ¿cuánto pesa el pecado? Yo no siento ninguna carga, dijo el joven.
Entonces el predicador le dijo, le voy a hacer una pregunta. Si usted le pusiera un peso de 100 kilos en el pecho a una persona muerta, ¿qué sentiría aquella persona? Nada, dijo el joven, está muerta. Y entonces el predicador le dijo, pues bien, el hombre que no siente el peso de su pecado es porque está espiritualmente muerto. Es terrible esto. Y sí, es verdad, yo no siento nada, ya estoy bien. Hay que verar la vida espiritual. El que no siente el peso de su pecado está espiritualmente muerto. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Vivo o muerto espiritualmente? ¿Siente el peso del pecado cuando le falla a Dios? ¿O no hay problema si fallamos? Si usted no tiene carga por sus pecados, hoy lo invito a que oremos al Señor y que le diga, estoy muerto espiritualmente, perdóname y dame de su vida. Ese es en el caso de los que no sienten carga por el pecado. Pero si usted está agonizando por causa de algún pecado, pida perdón a Dios y crea firmemente que de Él vendrá el perdón. Y dele gracias, porque esa carga que usted siente, esa agonía que usted siente, significa que tiene vida espiritual. Hay mucha gente que se perturba. Fíjese que le fallé a Dios y me siento tan mal, me siento tan terrible, y se preocupan por eso. Dele gloria a Dios. Si usted le falla a Dios y se siente terrible, significa que la vida de su espíritu está en usted. Alabado sea el nombre del Señor. Él está redarguyendo, Él está convenciendo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Sí, denle un aplauso al Rey con todo su corazón. Yo lo voy a invitar entonces a que se ponga de pie y oremos al respecto en esta mañana. Gloria a Dios. Digámosle, Señor, danos vida, perdónanos nuestros pecados. Si nos enfriamos demasiado y empezamos a envolvernos en pecados, digámosle, Señor, perdónanos, límpianos. Yo quiero vida espiritual, en el nombre poderoso de Jesús. Señor amado, yo te alabo con todo mi corazón. Gracias por tu palabra. Esto es todo lo que yo pude hacer, Señor. Es lo que los predicadores podemos hacer. Yo ruego que la obra de tu Espíritu Santo sea de manera poderosa en los corazones ahora. Todos aquellos, Señor, que han descuidado su vida espiritual al grado que han dado pasos hacia el mundo y que se han involucrado en el pecado, en varios o en uno, ayúdalos ahora, hazlos libres ahora, a través de esta palabra poderosa tuya, Señor, de tal manera que hoy haya una decisión en sus almas de no pecar más, de apartarse de esa práctica o de esas prácticas que adoptaron en este tiempo de resfrío, si es que ese es el caso. Gracias por todos los que se han guardado. Ayúdalos a amarte y a cuidar su vida todos los días de su vida hasta el final. Les encomiendo a ti. Toca los corazones, Señor, que están escuchando y que no tienen todavía a Cristo, que todavía se deleitan en el pecado. Hazlos libres y dale salvación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Rey con todo su corazón, hermano. Un fuerte aplauso al Señor. Lo amamos con el corazón. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor Jesucristo, te adoramos. Gracias, Señor Jesús.